Devocional 12 de octubre, Mateo 4:34, me alimento de la palabra de Dios. En nuestras vidas no es cuestión de si vendrá el tentador, sino que cuándo vendrá. Enfrentaremos la tentación hasta que lleguemos a la gloria. Pero hagamos lo que hagamos, seremos tentados. Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Debemos considerar las circunstancias que precedieron a la tentación de Jesús. Él estaba en un estado mental especialmente devoto antes de su tentación. Estaba involucrado en un acto de obediencia pública a la voluntad de su padre antes de su tentación. Estaba en un estado mental muy humilde antes de su tentación. Fue bendecido por una certeza celestial de su filiación antes de su tentación. Fue lleno del Espíritu Santo antes de su tentación. Estaba completamente separado del mundo antes de su tentación. La pregunta hecha por Satanás es más ¿cómo ya que eres hijo de Dios en lugar de si eres hijo de Dios? Satanás no estaba cuestionando la deidad de Jesús, lo desafió a probarlo o demostrarlo a través de obras milagrosas. Esta fue una tentación de usar los dones de Dios para propósitos egoístas. Satanás sugirió que Jesús usara sus poderes milagrosos para proveer comida. La filiación del Dios vivo, él sugirió, seguramente significa que Jesús tiene el poder y el derecho a satisfacer sus propias necesidades. Esta no fue una tentación de crear milagrosamente grandes riquezas o lujos, solo pan. La Biblia tiene muchos acontecimientos de provisiones milagrosas, algunas por manos de Jesús. Sin embargo, Jesús no hizo que estas piedras se convirtieran en pan, especialmente por instigación de Satanás. Podríamos decir que Jesús estaba siendo probado por medio de sus fortalezas, por medio de sus dones. ¿Permitiría que sus fortalezas se convirtieran en trampas? Él manda al Señor que compruebe su filiación al servirse a sí mismo. Y sin embargo, esa hubiera sido la mejor manera de comprobar que Él no era el Hijo de Dios. Podríamos decir que la misma tentación vino a Jesús en la cruz. Jesús no estuvo en desacuerdo con Satanás de manera silenciosa, le respondió de la palabra de Dios. Jesús muestra que toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la comida misma. Lo que Satanás sugirió tenía sentido. ¿Por qué morirte de hambre? Pero lo escrito está, tiene aún más sentido. El hambre representa los deseos humanos y la pregunta era si la afiliación significaba excepción de estos o aceptación leal de ellos como parte de la experiencia del Mesías. No es que Jesús haya rechazado la ayuda sobrenatural para alimentarse. Él estaba más que feliz de comer lo que los ángeles le llevaron cuando terminó el tiempo de la prueba. No se trataba de rechazar la ayuda sobrenatural. Se trataba de someterse al tiempo y voluntad de su Padre en todas las cosas. Al confiar en el poder y la verdad de la palabra de Dios, Jesús estaba dispuesto a pelear esta batalla como hombre. Fácilmente pudo haber reprendido a Satanás a otra galaxia, pero lo resistió de una manera que nosotros podemos imitar. Jesús usó las escrituras para luchar contra la tentación de Satanás, no un poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Jesús peleó esta batalla como hombre y no utilizó ningún recurso especial disponible para nosotros. Sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero escogió decir, escrito está. Pudo haber enfrentado a Satanás con una exhibición de su gloria. Pudo haberse enfrentado a Satanás con lógica y razonamiento. En vez, Jesús usó la palabra, esa palabra de Dios como arma contra Satanás y la tentación. Él usó un arma que uno puede usar aún cuando está solo. Él usó un arma para defender su filiación. Él usó un arma para vencer la tentación. Él usó un arma que fue efectiva porque la entendía. Nosotros resistimos efectivamente la tentación de la misma manera que lo hizo Jesús, contrarrestando las mentiras seductoras de Satanás y alusándolas con la verdad de Dios. Si somos ignorantes de la verdad de Dios, estamos mal armados en la lucha contra la tentación. Hace su aparición el tentador, Satanás, se acerca y propone, mostrándonos en parte su forma de actuar, pues sutilmente propone ideas en nuestras mentes que nos desvían del propósito de Dios, aunque aparentemente no tengan nada de malo. Luego empieza a atacar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y continúa diciéndole que ya que tiene hambre, la sacie, convirtiendo las piedras en pan, orden que no parecería difícil de cumplir para el Hijo de Dios, pero hecha de aquella manera era claro una profunda desobediencia al Padre, a quien Jesús no solo escuchaba, sino que sigue en obediencia. Esta respuesta de Jesús evidencia el conflicto que vivía.
no solo en su cuerpo en donde el hambre hacía mella, sino también en su mente, de donde obtuvo el recuerdo de la palabra de Dios que tanto había seguramente estudiado. Allí nos muestra una palabra viva que defiende en la tentación, que protege su decisión y conforta el cuerpo y mente afligidos por la prueba. Revela un principio profundo y real de la palabra de Dios, la cual se menciona como espíritu y vida, en que nos muestra que es posible vivir con fe, que la palabra de Dios es efectiva para dar vida al hombre, una vida espiritual y llena de bendición. ¿Debo yo, poniendo en duda esta palabra de Dios y no esperando su ayuda, tomar la providencia de mis propias manos? Como hombre, pues, esperaré la ayuda divina, sin dudar de que a su debido tiempo llegará. Si es cierto que Dios quiere que tengamos todas las comodidades, pero se distorsiona al punto tan trágico que dejamos en último lugar el reino de Dios. Es en ese afán de buscar humanamente, sin confiar en Dios, que es claro en su palabra. Nada material es eterno, pero la palabra de Dios nunca pasa. Esta es la clave para que Satanás no juegue con nuestras necesidades y podamos resistir las tentaciones. Uno necesita comer para vivir y beber. Son necesidades básicas. Jesús tenía hambre y sed, necesitaba comida y agua, pero más allá de la necesidad de alimento y bebida para vivir, Él dijo que su vida se sustentaría no solo de pan, sino más bien de la palabra del Padre. Esta palabra trae vida espiritual, y quien está vivo espiritualmente puede penetrar al reino de Dios y hacer la voluntad del Padre. Ningún sistema del mundo puede impedir, cuando los principios de morir a la carne y a la tentación son establecidos con firmeza. Esto los llevará sin duda alguna a la vida del Espíritu y a la eternidad del reino de Dios. El pan representa el sustento, la vida y las necesidades de este mundo, los afanes terrenales. La primera tentación es también nuestra primera tentación, vivir de acuerdo a las leyes y los afanes de este mundo y no conforme al reino de Dios. Jesús estableció el principio de un reino espiritual, un reino que se rige no por las carencias humanas y las leyes limitadas de lo terreno, sino por la palabra creadora de Dios. Jesús le está decretando al diablo que la palabra de Dios es la suprema autoridad, que quien está decidido a derrotarlo es Él y no viceversa. Está hablando y estableciendo principios totalmente contradictorios a las leyes de la naturaleza. Está decretando que su vida está total y absolutamente sustentada y protegida por la palabra de Dios. El primer paso para la victoria es entonces determinar en nuestro corazón y hacerle saber al diablo que vivimos y dependemos 100% de la palabra de Dios y que ella es infalible, todopoderosa, ilimitada y eterna. Esto no es algo dogmático, ni meras letras grabadas en nuestra fugaz memoria, sino que es palabra viva, impregnada en nuestro espíritu, es conocimiento revelado a lo más profundo de nuestro ser, porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque así lo ha dicho el Señor. Mientras usted piensa que del esfuerzo que haga, de eso depende su sustento, está bajo maldición, porque Dios maldijo al hombre y le dijo: ganarás el pan de tu boca con el sudor de tu frente. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, y mientras usted esté en maldición, el diablo comerá del polvo con que usted está hecho, le robará y devorará su sementera, porque habrá estado sembrando entre cardos y espinos, y no verá el fruto. Salga de ahí, sabiendo que no solo de pan, de lo natural vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante esto, evalúa hoy mi alimento de la palabra de Dios. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, por el alimento diario, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso, porque cada día, Señor, nos podemos tomar, sustentar y caminar en la palabra, Padre bueno. Hoy ponemos a todos aquellos, Señor Padre misericordioso, que aún no han querido experimentar, Señor Padre amado, caminar, vivir y llenarse de la palabra, Padre misericordioso, para que seas tú, Padre amado, poniendo en ellos el querer como el hacer. Gracias, Padre bueno, por todo, Padre misericordioso, especialmente por tu palabra, Señor, que nos alimenta cada día. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa mi alimento de la palabra. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si se alimentan de la palabra. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @BernalPastor. Ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.